todos ustedes, compañeros integrantes de este ayuntamiento. Vamos a dar inicio a la 12ª sesión ordinaria de Cabildo a celebrarse el día de hoy, 18 de junio del año 2025. Solicito al secretario del ayuntamiento se sirva a pasar lista de asistencia a los integrantes de este Cabildo. Por instrucciones del presidente municipal se procede a pasar lista de asistencia. Ciudadano Israel Piñalada. Presente. Ciudadana Graciela Cárdenas Morales. Presente. Ciudadano Julio César Ortiz Popoca. Ciudadana Almadelia Cruz Rojas. Presente. Ciudadana Dulce Gabriela García Márquez. Presente. Ciudadana Laura Analín López Cortés. Presente. Ciudadano Guillermo Gerardo Hurtado de Mendoza Magaña. Ciudadana Adriana de la Cruz Castrejón. Presente. Ciudadana Andrea Morales Robledo. Presente. Con una asistencia de 7 integrantes de Cabildo, hay quórum, presidente. Existiendo quórum legal y siendo las 2 horas de la tarde con 20 minutos del día 18 de junio del año 2025, se declara formalmente instalada esta sesión y por válidos los acuerdos que en la misma se tomen. Sírvase, secretario del ayuntamiento, a dar lectura al orden del día de esta sesión. Se dará lectura al orden del día para esta sesión. Punto número 1, pase de lista de los integrantes de Cabildo. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso del contenido de las siguientes actas de Cabildo. Acta de la 11ª sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, celebrada con fecha el 4 de junio del año 2025. Acta de la 17ª sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, celebrada con fecha el 4 de junio del año 2025. Acta de la 18ª sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, celebrada con fecha del 12 de junio del año 2025. Punto número 5, análisis, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes de proyecto de decreto aprobados por la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación enviados por la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentos del Congreso del Estado de Morelos. Inciso A, dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos con el propósito de adecuarla con la reforma en materia de bienestar de la Constitución General. Punto número B, dictamen con proyecto de derecho por el que se reforma el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Punto número C, dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 132 ter a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en materia de seguridad y homologación de salarios policiales. 6. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la autorización de la exención de pago por concepto de expedición de la licencia de construcción, permisos, autorizaciones y o la exención de pago de cualquier otro requisito, documento o trámite del ámbito de competencia del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Temisco, Morelos, inherentes a la ejecución de los trabajos relativos a la obra denominada EMSA número 02 Cuentepec, de la localidad de Cuentepec, del municipio de Temisco, Morelos, que solicita la titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa INEIEM y que presenta el director de Desarrollo Urbano de este ayuntamiento. Punto número 7, análisis, discusión y aprobación en su caso de las renuncias presentadas al cargo de ayudante municipal del poblado de Tetlama, el ciudadano Sirio Ramírez Cabrera, y del ayudante municipal del poblado de Cuentepec, el ciudadano Andrés Jiménez Portillo, que presenta el secretario particular de la oficina de presidencia de este ayuntamiento.
Punto número 8, análisis, discusión y aprobación en su caso de la expedición de los permisos gratuitos para la realización de diversos eventos y actividades con motivo de las siguientes festividades. Fiesta patronal de la parroquia de la Asunción de Temisco Centro, que solicita el párroco de dicho lugar. Festejos de aniversario de la colonia Aeropuerto de esta municipalidad, que solicita el ayudante municipal de dicha colonia. Festejos de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro en el poblado de Pueblo Viejo, que solicita el ayudante municipal de dicho centro de población. Punto número 9, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido en el punto 4 de la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, celebrada el día 28 de mayo del 2025, derivado del expediente administrativo 14-22, mediante el cual se otorga pensión por jubilación al ciudadano Jorge Martínez Medina, lo anterior en el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente TJA-segunda S-015-2023, radicado en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que presenta el licenciado José Alfredo Antonio Reyes en su carácter de secretario técnico de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Punto número 10. Análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido en el punto 25 de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, celebrada el día 28 de mayo del 2025, mediante el cual se otorga pensión de cesantía en edad avanzada en favor de la ciudadana Lucía Navarro González, derivado del expediente administrativo número 29-24, que presenta el licenciado José Alfredo Antonio Reyes en su carácter de secretario técnico de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Punto número 11. Análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido en el punto 26 de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, celebrada el día 28 de mayo del 2025, derivado del expediente administrativo 31-24, relacionado a la pensión de viudez que solicita la ciudadana María Guadalupe Rangel Montesinos, lo anterior en cumplimiento de la resolución emitida en el juicio de amparo número 345-2025, radicado en el juzgado quinto del distrito, del Estado de Morelos, que presenta el ciudadano José Alfredo Antonio Reyes en su carácter de secretario técnico de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Punto número 12. Análisis, discusión y autorización en su caso de la erogación del recurso económico que será destinado para llevar a cabo la instalación y reactivación del sistema de apertura rápida de empresas SARE, implementado por la Comisión de Mejora Regulatoria, que presenta el secretario de Turismo y Desarrollo Económico de este ayuntamiento. El punto número 13, análisis, discusión y aprobación en su caso de la instalación del Comité Municipal de Búsqueda de Personas y Atención a Víctimas del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, que presenta el titular de la Jefatura de Derechos Humanos, Búsqueda de Personas y Atención a Víctimas de este gobierno municipal. Punto número 14, análisis, discusión y aprobación en su caso de la implementación de las medidas que garanticen el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad en la ejecución del programa Obras Públicas que presenta la ciudadana regidora Dulce Gabriela García Márquez. Punto número 15, asuntos generales, y punto número 16, clausura de la sesión. Solicito al secretario del Ayuntamiento someta en votación económica la aprobación del orden del día de esta sesión.
En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el orden del día conforme a lo que se ha dado lectura. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por unanimidad de los integrantes que hoy están en. Solicito al secretario del Ayuntamiento continúe con el siguiente asunto del orden del día. Les comento, señoras y señores integrantes del Ayuntamiento, que el siguiente asunto del orden del día se refiere a la lectura, discusión y aprobación en su caso del contenido de las siguientes actas de Cabildo, mismas que fueron enviadas con antelación a todos y a todas ustedes. 1. Acta de la 11ª sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, celebrada con fecha el 4 de junio del año 2025. Punto número 2. Acta de la 17ª sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, celebrada con fecha el 4 de junio del año 2025. Punto número 3. Acta de la 18ª sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, celebrada con fecha el 12 de junio del año 2025. En virtud que dichas actas fueron enviadas con antelación a todas y todos nosotros y se atendieron las observaciones que realizaron en las mismas, solicito la dispensa de la lectura de dichas actas y la aprobación de su contenido. En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el contenido de las actas de Cabildo en referencia. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por unanimidad de los integrantes que hoy están en el Cabildo. Solicito al secretario del Ayuntamiento continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes con proyecto de decreto aprobados por la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, enviados por el Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos. Inciso A. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos con el propósito de adecuarla con la reforma en materia de bienestar de Constitución General. Inciso B. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Inciso C. Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 132 ter a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en materia de seguridad y homologación de salarios policiales. Pregunto a los integrantes de Cabildo si existe algún comentario o duda al efecto respecto a los documentos que se les fueron enviados sobre estos temas. Es momento para expresarlos. Solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el asunto que ha sido presentado. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Se acaba de incorporar. Yo no puedo votar. No lo anuncio, secretario. Les informo, integrantes de Cabildo, que se acaba de integrar nuestro regidor Guillermo Gerardo Hurtado de Mendoza. El punto fue aprobado por unanimidad de los integrantes que hoy asisten al Cabildo.
En virtud del resultado de la votación, se acuerda: primero, vistas y analizadas la documentación relacionada a las reformas constitucionales en materia de bienestar, en materia de seguridad y homologación de salarios policiales y en materia de mejoramiento y conservación de vías de comunicación, caminos carreteros en sus municipios y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 147, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, fracción 15ª de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, este órgano colegiado acuerda aprobar los dictámenes con proyecto de decreto emanados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en materia de bienestar, 1 bis 2 ter y 19 en materia de seguridad y homologación de salarios policiales, 132 ter y en materia de mejoramiento y conservación de vías de comunicación y caminos carreteros de los municipios, artículo 126 emitidos por el Congreso del Estado de Morelos en sus términos. Segundo, en vista de lo antes aprobado, notifíquese este acuerdo a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos para su conocimiento, a efecto de que dé cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 147, fracción 1, 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Hágansele saber que una vez que se cuente con el acta debidamente integrada y signada por todos los integrantes del ayuntamiento, le será enviada en copia debidamente certificada. Solicito al secretario del ayuntamiento continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso de la autorización de la exención de pago por concepto de expedición de la licencia de construcción, permisos, autorizaciones y o la exención de pago de cualquier otro requisito, documento o trámite del ámbito y competencia del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Temisco, Morelos, inherentes a la ejecución de los trabajos relativos de la obra denominada EMSAT número 02 Cuentepec, de la localidad de Cuentepec, del municipio de Temisco, Morelos, que solicita la titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, INEIEM, y que presenta el director de Desarrollo Urbano de este ayuntamiento. Pregunto a los integrantes de Cabildo si existe algún comentario o duda al efecto respecto del documento que se les fue enviado sobre este tema. Es momento para expresarlo. Solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el asunto que ha sido presentado. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por unanimidad de los integrantes que hoy están presentes. En virtud del resultado de la votación, se acuerda, primero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como los artículos 38, fracción 23 y 63 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, este órgano colegiado acuerda autorizar la extensión de pago de la licencia de construcción y otros permisos solicitados por la directora general del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, INEIEM, a través del oficio INEIEM-DG-0322-2025 para llevar a cabo la obra denominada EMSAT
Número C2, Coentepec, construcción del edificio D de salón T y C, estructura tipo U1C, servicios generales, y construcción del edificio C de sanitarios, andadores y plaza cívica, a desarrollarse en el COBAEM, ubicado en la localidad de Coentepec, del municipio de Temisco, del estado de Morelos. Segundo, en vista de lo acordado, notifíquese este acuerdo a los titulares de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Sustentable y de la Tesorería Municipal, a efecto de que se impongan en su contenido, realicen las acciones que les compete ejecutar de acuerdo a la esfera de sus respectivas competencias y para los efectos legales a la que haya lugar. Tercero, en consecuencia se instruye al titular de la Dirección de Desarrollo Urbano de este ayuntamiento haga de conocimiento el presente acuerdo a la directora general del INEIEM y realice las acciones correspondientes de acuerdo al ámbito de su competencia. Cuarto, se exhorta a las áreas notificadas informen de la atención y seguimiento del mismo a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de estar en posibilidades de informar lo conducente a los integrantes del Ayuntamiento. Solicito al secretario del Ayuntamiento continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso de las renuncias presentadas al cargo de ayudante municipal del poblado de Tetlama, el señor Sirio Ramírez Cabrera, y del ayudante municipal del poblado de Coentepec, el ciudadano Andrés Jiménez Portillo, que presenta el secretario particular de la oficina de presidencia de este ayuntamiento. Pregunto a los integrantes del Cabildo si existe algún comentario o duda al efecto respecto de los documentos que se les fue enviado sobre este tema. Es momento para expresar. Solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el asunto que ha sido presentado. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por los integrantes que hoy están en sesión. En virtud del resultado de la votación, se acuerda, primero, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 38 y 107 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 50 y 51, fracción 1 del reglamento de la elección de las autoridades auxiliares municipales de Temisco, Morelos, este órgano edilicio acuerda aprobar las renuncias de carácter irrevocable presentadas al cargo de ayudante municipal del poblado de Coentepec del ciudadano Andrés Jiménez Portillo con fecha del 22 de junio del año 2025, así como del ayudante municipal del poblado de Tetlama, el ciudadano Sirio Ramírez Cabrera con fecha 29 de junio del 2025. Segundo, en vista de que en dichos poblados de nuestro municipio se rigen por usos y costumbres, y una vez que se conozcan el resultado de las votaciones para elegir las autoridades auxiliares municipales de estos centros de población, el 22 de junio en Coentepec y el 29 de junio en Tetlama, ambos del 2025, se procederá a tomar la propuesta de ley correspondiente a las personas que hayan sido electas para ocupar dichos cargos. Tercero, notifíquese este acuerdo a los ciudadanos Andrés Jiménez Portillo, ayudante municipal del poblado de Coentepec, y al señor Sirio Ramírez Cabrera, ayudante municipal del poblado de Tetlama, para los efectos legales a que haya lugar. Cuarto, se instruye a la jefatura del Departamento de Colonias y Poblados y Fraccionamientos de la Secretaría del Ayuntamiento a darle el debido seguimiento al presente acuerdo. Quinto, se solicita al área administrativa notificada
Informe a la Secretaría del Ayuntamiento respecto de la atención del seguimiento otorgado al presente acuerdo con la finalidad de que dicha dependencia en su momento comunique lo conducente a los integrantes del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Solicito al secretario del Ayuntamiento que continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso de la expedición de los permisos gratuitos para la realización de diversos eventos y actividades con motivo de las siguientes festividades. Inciso A, fiesta patronal de la parroquia de la Asunción de Temisco Centro, que solicita el párroco de dicha localidad. B, festejos de aniversario de la colonia Aeropuerto de esta municipalidad, que solicita la ayudante municipal de dicha colonia. C, festejos de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro en el poblado de Pueblo Viejo, que solicita el ayudante municipal de dicho centro de población. Pregunto a los integrantes de Cabildo si existe algún comentario o duda al efecto respecto a los documentos que se les fueron enviados sobre este tema. Es momento para expresarlos. Solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el asunto que ha sido presentado. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por los integrantes que hoy están en Cabildo. En virtud del resultado de la votación, se acuerda, primero, en aras de promover y rescatar las tradiciones populares en las diferentes comunidades de nuestro municipio y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 38 fracción 15, iniciada de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, este órgano edilicio acuerda aprobar la exención o condonación de pago por instrumentar acciones institucionales que prevengan y combatan el alcoholismo y a toda actividad que implique una conducta antisocial y con fundamento en lo expuesto por el artículo 61 del Reglamento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios del municipio de Temisco, Morelos, se niega el permiso de venta de bebidas alcohólicas en dichos lugares y con motivo de los eventos en referencia. Cuarto, notifíquese este acuerdo a la persona titular de la Tesorería Municipal a efecto de que sirva registrar la exención o condonación del pago de derechos municipales correspondientes, así como las demás acciones administrativas y contables inherentes a su competencia con motivo de este acuerdo. Quinto, en razón de lo antes aprobado, se instruye al titular de la Secretaría Ejecutiva Administrativa y de Protección Ciudadana implemente las acciones de vigilancia, inspección y vialidad y supervisión en su que el caso amerite, solicitando el acompañamiento de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal para efecto de ampliar y mejorar la cobertura de seguridad pública y de esta manera mantener la paz y el orden en estos eventos. Sexto, se instruye al titular de la Dirección de Protección Civil y de la Dirección de Salud, ambos de este municipio, con la finalidad de que en el ámbito de su competencia realicen las acciones institucionales que correspondan para inspeccionar y supervisar dichos eventos en términos de la normatividad aplicable. Séptimo, se ordena a las áreas municipales involucradas en este acuerdo a informar a la Secretaría del Ayuntamiento las acciones tomadas sobre el particular. Octavo, notifíquese este acuerdo a los ayudantes municipales de la colonia Aeropuerto y de Pueblo Viejo, así como al párroco de Temisco, a efectos de que conozcan lo acordado por este órgano colegiado y cumplan con las condicionantes y requisitos que se le requieran y que prevea la legislación aplicable. Solicito al secretario someter del Ayuntamiento continuar con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso
del dictamen emitido en el punto 4 de la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, celebrada el día 28 de mayo del año 2025, derivado del expediente administrativo 14-22, mediante el cual se otorga la pensión por jubilación al ciudadano Jorge Martínez Medina, lo anterior en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente TJA, segunda A, S-015-2023, radicado en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que presenta el licenciado José Alfredo Antonio Reyes en su carácter de secretario técnico de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Pregunto a los integrantes de Cabildo si existe algún comentario o duda al efecto respecto a la documentación que se les fue enviada sobre este tema. Es momento para expresar. Solicita al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el asunto que ha sido presentado. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por unanimidad de los integrantes que hoy están en sesión. En virtud del resultado de la votación, se acuerda, primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la fracción octava, párrafo segunda, 123, apartado B, fracción onceava, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 45, fracción 15 y 54, fracción séptima de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 38, fracciones 64, 65, 66 y 67 y 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 1, 4, 5, 8, 38, 40 y 41 del reglamento para el otorgamiento de pensiones a trabajadores y elementos de seguridad pública municipal del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Este órgano edilicio acuerda aprobar en todas y cada una de sus partes el dictamen emitido en el punto 4 de la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, celebrada el día 28 de mayo del año 2025, mediante el cual fue otorgada pensión por jubilación en favor del ciudadano Jorge Martínez Medina, derivado del expediente administrativo número 14-22 que presenta el licenciado José Alfredo Antonio Reyes en su carácter de secretario técnico de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Solicita al secretario del Ayuntamiento continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido en el punto 25 de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, celebrada el día 28 de mayo del año 2025, mediante el cual se otorga pensión por cesantía en edad avanzada a favor de la ciudadana Lucía Navarro González, derivado del expediente administrativo número 29-24 que presenta el licenciado José Alfredo Antonio Reyes en su carácter de secretario técnico de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Pregunto a los integrantes de Cabildo si existe algún comentario o duda al efecto respecto a los documentos que se les fue enviado sobre este tema. Es momento para expresarlo. Solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el asunto que ha sido presentado. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano.
Quienes estén en contra, abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por unanimidad de los integrantes que hoy están en sesión de cabildo. En virtud del resultado de la votación, se acuerda único, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción octava, párrafo segundo, 123, apartado B, fracción onceava, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, fracciones 45, fracción quinceava y 58, fracción séptima de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en sus fracciones 14ava, 15ava, 16ava, 17ava y 18ava de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 1, 4, 5, 8, 38, 40, 41 del reglamento para el otorgamiento de pensiones a trabajadores y elementos de seguridad pública municipal del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Este órgano edilicio acuerda aprobar en todas y cada una de sus partes el dictamen emitido en el punto número 25 de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, celebrada el día 28 de mayo del año 2025, mediante el cual se otorga pensión por cesantía en edad avanzada a favor de la ciudadana Lucía Navarro González, derivado del expediente administrativo número 29-24 que presenta el ciudadano José Alfredo Antonio Reyes en su carácter de secretario técnico de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Solicita al secretario del Ayuntamiento continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen emitido en el punto 26 de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, celebrada el día 28 de mayo del año 2025, derivado del expediente administrativo 31-24 relacionado a la pensión por viudez que solicita la ciudadana María Guadalupe Rangel Montesinos, lo anterior en cumplimiento a la resolución emitida en el juicio de amparo número 345-2025 radicado en el juzgado quinto del distrito del estado de Morelos, que presenta el licenciado José Alfredo Antonio Reyes en su carácter de secretario técnico de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Pregunto a los integrantes de Cabildo si existe algún comentario o duda al efecto respecto del documento que les fue enviado sobre este tema. Es momento para expresarlo. Solicita al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. Les informo, integrantes de Cabildo, que se viene integrando el regidor Julio César Ortiz Popoca a esta sesión. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el asunto que se ha presentado. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por unanimidad. En virtud del resultado de la votación, se acuerda, primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución, 115 fracción octava, párrafo segundo, 123 apartado B, fracción onceava, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, fracción 45, fracción quinceava y 54 de la fracción séptima de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos. 38. Fracciones 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 1, 4, 5, 8, 38, 40 y 41 del reglamento para el otorgamiento de pensiones a trabajadores y elementos de seguridad pública municipal del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Este órgano edilicio acuerda aprobar en todas y cada una de sus partes el dictamen emitido en el punto número 26 de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, celebrada el día 28 de mayo del año 2025, mediante el cual se niega la pensión por viudez a favor de la ciudadana María Guadalupe Rangel Montesinos en su carácter de cónyuge superstite del finado José Alfredo Sánchez Jarquín, derivado del expediente administrativo número 31-24 que presenta el licenciado José Alfredo Reyes en su carácter de secretario técnico de la Comisión de Prestaciones Sociales del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Solicito al secretario continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y autorización, en su caso, de la erogación del recurso económico que será destinado para llevar a cabo la instalación y reactivación del sistema de apertura rápida de empresas SARE, implementado por la Comisión de Mejora Regulatoria que presenta el secretario de Turismo y Desarrollo Económico de este ayuntamiento. Pregunto a los integrantes de Cabildo si existe algún comentario o duda al respecto del documento. Es el momento para expresarlo. Yo sé. ¿Algún otro integrante? Se le cede el uso de la voz a la ciudadana Adriana de la Cruz Castrejo. No está el secretario, ¿verdad? Que lo está solicitando. ¿Les explico un poquito más o menos cómo está? Ajá, yo nada más quiero como que exteriorizar mis dudas acerca de que nos está pidiendo la aprobación para pagar una deuda de 200 y cacho, que no es de nosotros, que está desde 2015, ¿no? Por el presidente Colín. Yo mi pregunta es, ¿qué beneficio tenemos nosotros pagando eso? Porque si el beneficio va a ser que nosotros paguemos y se dé el recurso de la misma cantidad, y por eso esto preguntar, no le veo yo como que el chiste, ¿no? También sé que se pueden negociar las deudas, nos los están cobrando tal cual como es, los 200 y tanto. Así a simple vista, pues se ve como que nada más queremos pagarle el chiste a otra administración. Entonces, cuando soliciten un punto así, yo por eso preguntaba del secretario, es importante que nos manden los anexos completos. Cuando yo entré le pregunté a Lick que si había la suficiencia presupuestaria, cosa que nos acaban de pasar ahorita, ¿no? Porque votamos, pero ni siquiera sabemos si tenemos la capacidad de pagar, y ahorita no la pasaron que sí está la capacidad de pagar. Sí es importante para que nosotros podamos emitir nuestro voto con conciencia, que nos den los anexos completos. Entonces, yo ahí investigándole un poquito, tal cual salió publicado en el diario oficial, los 214,000 pesos que no ejecutaron, que no comprobaron o que algo pasó en la administración pasada, y esa era mi duda para que el secretario nos dijera, porque yo pienso, por lógica, que si hubiera algún beneficio, ya las administraciones pasadas ya lo hubieran pagado. Pienso yo, ya pasaron 3 presidentes municipales y no pagaron esa deuda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener nosotros como municipio al pagar la cantidad de 214,000 pesos? Entonces, sí es importante que cuando alguien nos solicite, los secretarios nos soliciten algo así se presente y pues como que nos expongan el asunto. Y yo lo pregunto para emitir un voto pues con toda la información, ¿no? Nada, es todo. Hay un recurso de 5 millones de pesos para Temisco, pero no nos lo dan si no se paga esa deuda pasada. Por esa deuda nos pudieran bajar el recurso de 5.
millones, hay 5 millones. Es una posibilidad. Disponibles. Sí, yo dije, no vino Julio y es el encargado. Se le da sobre la voz al regidor Julio César Ortiz Popoca. Digo, nada más haciendo alusión al comentario y como dice, siempre dar el voto con conciencia es mucho mejor. Por supuesto, nada más comentarles, digo, y es para todo el cabildo, que todos los apoyos y sobre todo los apoyos que se bajan, tanto federales como estatales, de entrada se deben de comprobar. Cuando no se comprueban, hasta ahí se limitan esos apoyos. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Se paga para, ya lo expresó el presidente, para que podamos nosotros bajar pues, otros apoyos y mucho más grandes. Y desde ese, imagínate nada más, yo pondría y voltearía aquí a hacer conciencia, desde hace 9 años no se está bajando este recurso. ¿Por qué? Por 214,000 pesos, donde podemos bajar hasta 5 millones. Esto no es nada más en esta tesitura, sino es para todos y cualquier otro programa. Es cuanto. Se le da el uso de la voz a la regidora Dulce Gabriela García Márquez. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, comentarte, bien dices, Adri, investigué un poco, bueno, pues es parte de nuestra labor el investigar, y pues SARE es el sistema de apertura rápida de empresas. Como tal, ¿cuál es el beneficio del SARE en sí? Yo creo que una de las formas es que puedes hacer los trámites de manera electrónica y ves con los plazos son más cortos. Y al ser más cortos, pues te permite que tengan, y no son en giros rojos, es en giro blanco. Entonces, ¿qué nos permite? Pues es con recaudación, y que también al final de cuentas no son semifijos, son locales o establecimientos completamente regularizados, y que nos ayudaría un poquito, porque sabemos que en Temisco sí tenemos un tema de irregularidad tanto en semifijos como en comercio local establecido. Sí, supuestamente tendría que funcionar en 48, 72 horas haciendo un trámite a través de esto. Solo yo pregunto porque si la información está así escuática, nada más. Sí. Es cuanto. ¿Algún otro integrante que nos alzó la voz? Solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta al cabildo si es de aprobarse el asunto que ha sido presentado. Quienes estén a favor, sírvanse de levantar la mano. Tampoco se debe de pagar algo que no tenemos. Quienes estén en contra, Conocemos beneficio. abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por unanimidad. En virtud del resultado de la votación, se acuerda, primero, con la finalidad de liquidar el adeudo que se tiene con el fideicomiso ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo Fidecom del Ayuntamiento del Estado de Morelos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 38 fracciones 13ª y 15ª de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Este órgano edilicio acuerda autorizar la erogación económica por la cantidad de hasta 124,285 pesos, recursos que serán utilizados para liquidar el adeudo que se tiene con dicho fideicomiso, y de esta manera poder acceder a recursos de dicho fondo que impactarían en beneficio de Temisco. Segundo, en consecuencia de lo antes aprobado, se instruye al titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de este ayuntamiento, a efecto de que en coordinación con las áreas que correspondan proceda a efectuar las actividades y las acciones institucionales que correspondan y que permitan dar cabal cumplimiento. Esta mala cantidad nada más ahí. 214,285. Ajá. Vamos a poner 100, ¿no? Eso me sale 114. No, sí, 114. Qué bueno. Ok, bueno, lo voy a repetir, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero está bien. 214,000
285 pesos. Recursos que serán utilizados para liquidar el adeudo que se tiene con dicho fideicomiso y de esta manera poder acceder a recursos de dicho fondo que impactarían en beneficio del mismo. Segundo, en consecuencia de lo antes aprobado, se instruye al titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de este ayuntamiento a efecto de que en coordinación con las áreas que correspondan proceda a efectuar las actividades y las acciones institucionales que correspondan y que permitan dar cabal cumplimiento de este acuerdo, notificado lo conducente al director general del citado fideicomiso. Tercero, notifíquese este acuerdo al titular de la tesorería municipal para que libere y proporcione el recurso económico por el monto aprobado, autorizándole a llevar a cabo las modificaciones, transferencias y ampliaciones presupuestales que el caso amerite. De dicho modo, se le otorgan las facultades necesarias para que realice las acciones y los procedimientos jurídicos y administrativos que correspondan en términos de la legislación aplicable para la debida aplicación, transparencia, manejo y aprobación y comprobación de los recursos públicos aprobados. Cuarto, se instruye a las áreas señaladas de este acuerdo a informar a la Secretaría del Ayuntamiento el seguimiento dado a este acuerdo. Solicito al secretario del Ayuntamiento continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso de la instalación del Comité Municipal de Búsqueda de Personas y Atención a Víctimas del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, que presenta el titular de la Jefatura de Derechos Humanos, Búsqueda de Personas y Atención a Víctimas de este órgano municipal. Pregunto a los integrantes de Cabildo si existe algún comentario o duda al efecto respecto de los documentos que se les fueron enviados sobre este tema. Es momento para expresarlos. Solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el asunto que ha sido presentado. Quienes están a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por unanimidad. En virtud del resultado de la votación, se acuerda, primero, con la finalidad de crear una instancia municipal que desarrolle los mecanismos institucionales y políticas públicas orientadas a coadyuvar a la búsqueda de personas y atención a víctimas del municipio de Temisco, Morelos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 38 fracción 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 1, 3, 4, 8, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento Interior del Comité Municipal de Búsqueda de Personas y Atención a Víctimas. Este órgano edilicio acuerda aprobar la creación del Comité Municipal de Búsqueda de Personas y Atención a Víctimas de Temisco, Morelos. Segundo, en consecuencia de lo antes aprobado, este órgano edilicio acuerda aprobar la conformación e integración de dicho Comité Municipal en los siguientes términos. Primero, el ciudadano Israel Piñalabra, presidente municipal constitucional, como presidente del comité. Segundo, el ciudadano Víctor Rodolfo Sánchez Bustamante, secretario del ayuntamiento, como secretario técnico de dicho comité. Tercero, el ciudadano José Asiano Medrano Orona, secretario ejecutivo, administrativo y de protección ciudadana. Cuarto, profesor Aurelio Boyaz Delgado, jefe del Departamento de Derechos Humanos, Búsqueda de Personas y Atención a Víctimas. Quinto, Erika Valdés Martínez, directora de la Instancia de la Mujer del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Sexto, Marcelina Castro Rosas, procuradora de la Defensa del Menor y la Familia de Temisco, Morelos. Séptimo, Fausto Rebollar Macedo,
coordinador de protección civil municipal. Octavo, Bernardo Hernández Cruz, director de prevención del delito. Noveno, José Manuel Domínguez Rueda Ordaz, director de comunicación social. Décimo, regidora Alma Delia Cruz Rojas, titular de la Comisión de Derechos Humanos. Tercero, en vista de lo antes acordado, notifíquese este acuerdo al presidente municipal constitucional y al secretario ejecutivo del citado comité municipal para que a través del protocolo debido convoque a todas y todos los integrantes de este órgano colegiado a efectos de que a la brevedad procedan a instalar de manera formal y legal dicho órgano municipal y realice las acciones y sesiones que le corresponda ejecutar de acuerdo a la normatividad aplicable. Cuarto, se instruye a las dependencias municipales correspondientes a otorgarles el apoyo que se requiera para el cumplimiento de sus actividades. Quinto, se instruye a las áreas señaladas de este gobierno a informar a la Secretaría del Ayuntamiento el seguimiento dado a este acuerdo. Solicito al secretario del Ayuntamiento continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día consiste en el análisis, discusión y aprobación en su caso de la implementación en la ejecución del programa de obras públicas de las medidas que garanticen el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad que presenta la ciudadana regidora Dulce Gabriela García Márquez. Pregunto a los integrantes de Cabildo si existe algún comentario o duda al efecto respecto del documento que se les fue enviado sobre este tema. Es momento para expresarlo. ¿Ya la regidora? ¿Algún otro integrante? Se le cede el uso de la voz a la regidora Dulce Gabriela García Márquez. Gracias. La presente propuesta obedece a una necesidad evidente de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Hablando desde nuestro municipio, ¿a qué me refiero con esto? Por ello solicito que en las obras públicas que se realicen en esta administración sean inclusivas y desde los proyectos que formulen atendiendo a las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad, las adecuaciones a los edificios públicos que contamos con ellos. Con este proyecto que pretendo, me gustaría mucho que les pido más bien a los integrantes del Cabildo que esta propuesta la hagamos conciencia. ¿Por qué? Porque principalmente tenemos que ser inclusivos dentro de nuestra administración. Creo que el ser cercanos a la sociedad y tener un punto de vista más humanitario con estas personas, que para ello ya es difícil en las circunstancias en las que se encuentran, y más al estar transitando, se los complicamos un poco más al no tener las medidas o las rampas de accesibilidad para ellos, por lo cual me gustaría mucho que a partir de este momento, antes de que se empiecen a ejecutar las obras, se tomen en cuenta estas circunstancias para ellos, en donde se les tomen en cuenta para que puedan transitar con libre acceso a las áreas de las dependencias del ayuntamiento. Es cuanto, presidente. Además, solicito al secretario someter en votación económica el asunto del orden del día. En votación económica se consulta al Cabildo si es de aprobarse el asunto que ha sido presentado. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Presidente, el punto fue aprobado por unanimidad. En virtud del resultado de la votación se acuerda, primero, con la finalidad de garantizar el derecho y la accesibilidad de las personas con discapacidad en todos los edificios, espacios y servicios públicos y privados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,
30, fracción cuarta de la Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Morelos, 11, fracción cuarta de la Ley de la Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 38, fracción 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Este órgano edilicio acuerda instruir a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Sustentable del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, en coordinación con las áreas competentes para que la ejecución de la obra pública que realice en la presente Administración Municipal 2025-2027 se incluya la construcción de rampas, baños adaptados, señalización accesible y diseño que faciliten el uso para personas con discapacidad física, así como programe y ejecute su adecuación en los edificios públicos existentes. Segundo, de la misma manera se ordena a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Sustentable del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, en coordinación con las áreas competentes, a establecer en la normatividad municipal la obligación de los particulares en los proyectos de construcción de obra que presten, así cuando así proceda, garantizar el derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad, estableciendo el apercibimiento y sanciones pecuniarias en caso de omisión y preverlas en la Ley de Ingreso Municipal. Tercero, en los edificios y establecimientos de acceso público construidos previo a la entrada en vigor del presente acuerdo, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Sustentable del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, en coordinación con las áreas competentes, deberán de realizar la invitación a los particulares para adecuar sus instalaciones con el objeto de garantizar el derecho de la accesibilidad de las personas con discapacidad. Cuarto, se instruye a las dependencias municipales correspondientes a otorgarles el apoyo que se requiera para el cumplimiento de sus actividades. Quinto, se instruye a las áreas señaladas en este acuerdo a informar a la Secretaría del Ayuntamiento el seguimiento dado a este acuerdo. Solicito al secretario del Ayuntamiento continúe con el siguiente asunto del orden del día. Pueden registrarse para que se les conceda el uso de la palabra en el orden de su inscripción. Solicito al secretario del Ayuntamiento continúe con el siguiente punto del orden del día. Presidente, le informo que se han agotado los asuntos del orden del día. Habiéndose agotado los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo las 2 horas de la tarde con 26 minutos del día miércoles 18 de junio del año 2025, y asimismo se hace constar que los acuerdos aquí tomados surten plenamente sus efectos correspondientes.